El plan minero que impulsa el presidente de Ecuador, Rafael Correa, genera, como en el resto de la región, polémicas y rechazos. Desde principios de 2012, el gobierno de Ecuador comenzó a plantear serias dudas sobre la firma de un contrato por un mega emprendimiento minero en ese país. Se trata de un convenio con la firma canadiense Kinross para explotar el yacimiento Fruta del Norte en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, con reservas confirmadas por 7 millones de onzas de oro y 9 millones de plata. Se trata de minería subterránea, la que es considerada una de las mayores reservas auríferas del mundo. Las precauciones del Ejecutivo ecuatoriano responden al amplio debate sobre la sustentabilidad y las condiciones de explotación de minerales que se registra en toda la región. En Ecuador, quienes se oponen a la minería responden a un arco que va desde el fundamentalismo de ciertas organizaciones defensoras del medio ambiente hasta argumentaciones más que atendibles sobre el impacto negativo de algunas explotaciones, principalmente en la modalidad a cielo abierto. Un panorama muy similar al que se registra en otros países latinoamericanos, como Perú, Colombia, Chile y Argentina. A fines del año pasado, Ecuador suscribió un acuerdo previo con la minera Kinross para la explotación del yacimiento aurífero, en el que incluye el pago de regalías de hasta un 8% y un porcentaje de las utilidades del proyecto. Kinross Aurelian otorgan al Estado ecuatoriano una proporción mayoritaria de la renta no inferior al 52%. La controversia entre el gobierno y las empresas no es más que un impasse en una ardua negociación sobre un negocio que deja miles de millones de dólares y que incide fuertemente en el Producto Bruto Interno de las naciones. Según el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, la compañía estaría oponiendo algunas observaciones a los términos acordados que el país andino no aceptaría. El proceso de negociación también incluye a Ecua Corriente, de capitales chinos, que prevé firmar a fines de este mes el contrato para el desarrollo del proyecto de Cobre Mirador. La Ley de Minería de Ecuador, promulgada en 2009, establece que antes de instalarse en el país, las compañías mineras deberán presentar estudios técnicos y ambientales que garanticen el respeto al medio ambiente. Otra condición excluyente es el uso de tecnología limpia de última generación. Es que este país decidió transformar su incipiente industria minera en el centro de la economía nacional, impulsando negociaciones con grandes empresas transnacionales para convertirse en un jugador importante del mercado mundial de minerales, explotando sus extensos yacimientos de oro, plata y cobre con riqueza estimada en 217.000 millones de dólares. El servilismo, el entreguismo están siendo tirados, no por Evo, no por Hugo, no por Néstor Kirchner, no por Rafael Correa. Están siendo tirados por los pueblos de América Latina, donde siempre debieron estar, al basurero de la historia. Correa defiende el derecho del pueblo ecuatoriano a beneficiarse de sus recursos naturales con una minería responsable, asegurando que no es posible vivir como mendigos sentados en un saco de oro. Pero debe dar seguridades a sectores de la población que no creen en la responsabilidad ecológica de las empresas. Entre quienes se oponen a esta política está la CONAIE, o Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas. La CONAIE ha convocado a procesos pacíficos y no podemos aceptar la represión. Este colectivo convocó a una movilización nacional de protesta para el próximo 8 de marzo que culminará el 22 de ese mes, cuando la marcha arribe a Quito desde diferentes puntos del país. La CONAIE se opone a las inversiones mineras extranjeras y rechaza el desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, acusando a Correa de implementar una política minera extractivista. El presidente Correa quiere llevar sustentado el modelo económico en que los recursos naturales deben ser extraídos. Nosotros creemos que la minería a gran escala está conectado al capitalismo, está conectado al modelo neoliberal que está fracasando y hay que empezar a repensar, ¿no?, en la reforma agraria, por ejemplo.
El presidente ecuatoriano le respondió acusando a la Confederación, a quienes contó entre sus aliados en el pasado, de montar una conspiración en su contra por motivos políticos. Otro foco de resistencia que enfrenta Correa es el que se está consolidando en las provincias amazónicas de Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe contra una próxima licitación de yacimientos petrolíferos en esa región. El problema son ciertos dirigentes indígenas. O sea, las cúpulas. Algunas cúpulas separadas de sus bases, ahorita están siendo muy criticados, precisamente por su oposición ciega al gobierno, que tienen posturas absolutamente dogmáticas, absurdas. Por ejemplo, no al petróleo, no a la minería, no a las hidroeléctricas, no a canales de riego, no a nada, pero sí a hospitales, escuelas, caminos, si no, vamos hasta derramar la última gota de sangre, etc. ¿Cómo se logra eso? Entonces es pura demagogia. Además es el oponerse por oponerse. El Plan Nacional de Desarrollo Minero de Ecuador abarca proyectos por los que ese país espera recibir una inversión de al menos 5.000 millones de dólares en 5 años e ingresos cercanos al 1% de su Producto Bruto Interno. El conflicto está instalado y atraviesa el esquema de explotación de riquezas cada vez más escasas en un mundo que no abandona su modelo de acumulación. Y por otro lado, se ponen en juego los vitales intereses de naciones tradicionalmente pobres que buscan una salida para mejorar sus economías, pero también sus autonomías. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina informa que hay más de 120 conflictos por proyectos mineros en toda la región. Un panorama de intensas demandas sociales que ameritan los más amplios debates. Evidentemente Correa está tratando de buscar otro tipo de condiciones en las negociaciones con las empresas mineras. Hay modelos en la región que fueron mucho más permisivos, como el de Perú, aunque Ollanta ahora está también intentando cambiarlo. El de Chile, más allá de que tiene en el cobre todavía una empresa estatal minera, pero sigue siendo un tema de discusión, de debate abierto, y ya nos hemos ocupado en el programa varias oportunidades a lo largo de estos años. Y el debate sigue, no es que lo íbamos a resolver nosotros, pero aquí estamos nuevamente con el tema y estamos con José Nathanson, editor de Le Monde Diplomatique, director de Le Monde Diplomatique Conosur, con quien vamos a compartir análisis de este tema, más allá del tema de Ecuador, ¿no? Porque eso es un debate, yo creo, abierto a toda la región. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, no, sí, a mí me parece que me parece que es un tema del futuro, digamos. Lo primero que yo intenté pensar en algún momento, alguna nota que escribiera, por qué se están produciendo estos conflictos en toda América Latina, digamos, y básicamente por qué el precio de los minerales ha subido tanto como ha subido. La onza de oro cuesta hoy $1.200, hace 10 años costaba 500, digamos. Sí. Entonces, ¿por qué hay este auge? Bueno, hay, por un lado, un salto tecnológico que permite explotar, digamos, minerales de manera que en el pasado no se podía explotar. O sea, ya no hay más yacimiento de beta como había en el pasado, quedan muy pocos, y ahora minerales dispersos se pueden explotar con las nuevas tecnologías que usan cianuro y demás. Entonces hubo un salto tecnológico que permite aprovechar estos minerales. Después hay un auge de los precios, resultado de la voracidad de China e India, que son países que están creciendo y que compran la mitad del acero, el 40% del cobre, etcétera, del mundo. Y después también los minerales funcionan también como refugio en tiempos de, digamos, turbulencias financieras. El oro, por ejemplo, es un lugar al cual muchos países están recurriendo como manera de salvaguardarse en momentos en los cuales tambalea el euro, el dólar, etcétera. Sí, entonces, países y especuladores, José. Países y especuladores. Porque sobre estas materias primas se juega, se timbea, como se dice. Sí, y hay derivados mucho, a partir de estas materias primas. Que prácticamente determinan más el precio este tipo de especulaciones que las operaciones reales, digamos, de compra y venta. Sí. Ahora, bueno, en este contexto, digamos, estamos viendo que prácticamente todos los países de América Latina están empezando a explotar o están tratando de explotar más sus recursos naturales derivados de la minería. Digamos, lo vemos en todos lados y en todos los países de América Latina hay conflicto, digamos. O sea, esto que parece una situación que por ahí veía el informe sobre Ecuador, pero que estalló muy claramente acá en Argentina con la cuestión esta en Famatina, si uno lo ve, está pasando en Bolivia, está pasando en Chile, está pasando en Colombia. Y hay también, uno podría pensar, líderes insospechados de conservadurismo. Digo, ¿quién podría decir que Evo Morales o que Lula o que Ollanta Humala son líderes conservadores? Digo, uno le pueden gustar más o menos, son líderes que han demostrado, su voluntad de cambio progresista en diferentes aspectos de la realidad. Bueno, todos estos líderes están enfrentando conflictos con comunidades locales alrededor de proyectos de explotación minera, siempre en asociación con empresas extranjeras, ¿no? La sensación es que justamente en América del Sur ahora nosotros tenemos lo que todo el mundo quiere,
Sí, digamos. sí, somos ricos en lo que todo el mundo desea, digamos que se presenta como una oportunidad histórica en ese sentido. El conflicto aparece en cómo se hace esto, ¿no? Claro, ahí yo veo dos cuestiones, Telma, dos cuestiones. Por un lado, el control ambiental, o sea, ver que esto sea, digo, cualquier actividad humana, se lo he escuchado 20.000 veces, genera algún tipo de impacto ambiental. Bueno, tratar de que genere el menor impacto ambiental posible y que cualquier impacto ambiental que se genere sea controlable o genere la menor cantidad de efectos negativos posible. Esto por un lado. Y por el otro lado, un tema que, para mi gusto, se discute mucho menos, pero que es, me parece, una de las cuestiones centrales que hace el corazón de todo el conflicto, que el informe lo mencionaba, es la apropiación de la renta. O sea, ¿qué porcentaje de la renta que generan las empresas mineras se las quedan los estados nacionales o provinciales? Digamos? Me parece que ahí está la cuestión a ser, digamos, analizada. Bueno, Ecuador en este sentido está poniendo unos parámetros inéditos. Está tomando un 52% de la renta en el caso de este acuerdo con la empresa Kinross, o por lo menos el acuerdo pretendido, porque hoy se volvió a trabar el acuerdo hoy viernes 2 de marzo. Y además le está imponiendo además de las regalías, un depósito previo de $100 millones para también el desarrollo de cuestiones sociales en las zonas que podrían verse visto afectados porque esta nueva tecnología y esta nueva situación que vos marcás me parece que se ensambla justamente en un modelo económico antiguo. Claro. Y hay que empezar a revisar esto. Yo veo una situación análoga a la que sucedió en los primeros años del nuevo siglo, cuando algunos gobiernos de izquierda de América Latina decidieron aumentar el porcentaje de renta que se quedaba el Estado en la explotación de otros recursos naturales. Básicamente la nacionalización del gas en Bolivia, la decisión de Chávez de apropiarse el control político de PDVSA, cosa que hizo y las retenciones argentinas sobre la soja, que es nuestro recurso natural, digamos, ¿no? Que es un recurso renovable, es productivo, es otra cosa, no es lo mismo que minerales o petróleo, pero que es nuestro recurso natural. Todos los gobiernos avanzaron en su momento con diferentes esquemas, con nacionalizaciones, con retenciones, con diferentes tipos de mecanismos para apropiarse, en definitiva, de un porcentaje mayor de la renta derivada de la exportación de esos recursos. Ahora, me parece que esto se está empezando a trasladar a la minería. En algunos lugares de manera más incipiente, en otros lugares de manera más tímida o más agresiva, digamos. En Bolivia, por ejemplo, Evo Morales armó una sociedad de riesgo compartido, una joint venture, entre una empresa coreana, la Korean Resource, y la Corporación Minera de Bolivia, para explotar de manera conjunta un yacimiento, creo que, no sé si de litio, no de litio son los indios, bueno, de algún mineral en Bolivia. Bueno, esta es una manera de hacerlo, armar una empresa conjunta, que creo que es lo que están tratando de hacer en Catamarca, ¿no? Con la explotación de los minerales en Catamarca. Bueno, otra posibilidad es la de Correa, que es poner mayores o aumentar las cargas impositivas o tributarias o de derecho de exportación sobre los productos exportados. Bueno, me parece que ahí está uno de los corazones del conflicto. Ahora, este conflicto tiene varios conflictos, está claro. Uno de ellos es el impacto ecológico, que se está discutiendo mucho. Ahora, ¿por qué crees que se hace tanto hincapié en el impacto ecológico respecto de esto específicamente? A ver, te lo aclaro con un ejemplo. Yo hace 2 días volví de México. La Ciudad de México es infernal con el tema de los autos. De hecho, los autos tienen restricciones. 2 o 3 días por semana no puedes usar tu auto. Construyen autopistas con 2 o 3 pisos. Me imagino que la Ciudad de México, el DF, hace 60 años habrá sido muy linda. Mucho verde, hoy es puro cemento. Es un horror. Ahora, ¿por qué ahí no salen a protestar de que eso destruye la vida humana y de repente nos encontramos con pequeñas comunidades o pequeños pueblos, o grandes pueblos en algunos casos, que protestan por el tema del agua? Siendo que el impacto no es menor en uno u otro caso. Ahí yo veo, Pablo, una cierta... Pedro. Yo veo una cierta... estaba pensando en otro Pablo. Una cierta frivolidad no, un pensamiento, una lectura tal vez un tanto superficial de algunas clases medias urbanas, de los grandes centros urbanos, que les resulta más fácil preocupar, o más cómodo preocuparse por los impactos ambientales, digamos, en lugares que quedan lejos, que tal vez ni saben dónde queda. Porque digo, ¿cuánta gente? Las propias comunidades salen. No es solamente la clase media urbana que protesta. Las comunidades salen, Pedro, pero... está bien, las comunidades pueden salir. Ahora, si esto no lo levantan las clases medias urbanas de Buenos Aires, no nos enteramos ni dónde queda Famatina, digamos. Es así. Y entonces me parece que en un punto son conflictos que se instalan lejos, digo, porque también acá el Riachuelo está contaminado, digo, o sea, las enormes empresas industriales que vuelcan sus residuos y la basura sobre el Riachuelo generan tal vez un impacto mayor o equivalente o no sé qué que la minería, digamos. Entonces, ahora, ¿por qué no nos preocupamos por eso? Bueno, porque las empresas tienen capacidad de lobby, porque están acá a 3 cuadras, porque
es otra cosa, me parece. Entonces, ahí yo veo como una... Y también, tal vez, yo no quiero hacer hipótesis demasiado arriesgadas, digamos, pero hay como una cosa de protección de la naturaleza en entornos no urbanos, que por ahí en entornos urbanos está menos, digo, está como aceptado, que las ciudades son un infierno de cemento. Claro, bueno, pero una cosa es si vos tenés 100.000 autos que contaminan y otra cosa es si tenés 20.000, digamos, se pueden controlar también esos impactos. Entonces, bueno, como de preservar una especie de ruralidad, qué sé yo, me da esa sensación, digamos. Ahora, sí es cierto que las comunidades locales en general están en contra de esto. Claro. Por eso ahí entra otro tema que es, me parece crucial, que es el tema de la aprobación de la famosa licencia social, o sea, si las poblaciones locales aprueban o no estos emprendimientos. Ahora, miremos el caso Argentina, yo lo pongo ahí en la nota que escribe en página. En todas las provincias en donde están habiendo estos conflictos, ganaron gobernadores mineros, digamos. O sea, Gioja sacó en San Juan el 70% de los votos hace 2 meses. Entonces yo digo, tal vez si se hace una consulta, por eso digo, también hay un tema de jurisdicción, si uno hace una consulta alrededor del lugar donde está la mina, por ahí la población local se opone a la mina. Ahora, si uno hace una consulta en toda la provincia, ¿dónde hay que hacer la consulta? ¿Cuál es la jurisdicción, digamos? Porque los recursos naturales, por decisión constitucional de reforma del 94, son propiedad de las provincias, de los pueblos provinciales. ¿Quién vota si se hace una mina en San Juan? Tiene el mismo problema. Claro, ya la idea de una consulta es buena, digamos. Después sería debatir pero ¿quién vota? O sea, veamos Famatina. ¿Quién vota en Famatina? ¿El pueblo de Famatina, el departamento o la provincia de La Rioja, que acaba de votar a la gobernadora, que está a favor de estos emprendimientos y que acaba de sacarnos a eso voy, digamos. Me parece que ahí hay, digamos, como algunas sutilezas políticas que hay que empezar a analizar, digamos. Y el gran conflicto, otra cosa yo ponía en la nota, el gran conflicto ambiental, la gran advertencia ambiental que hubo en la Argentina en los últimos años, que fue la Asamblea de Gualeguaychú, que hemos hablado de este tema acá, siempre se opuso a un plebiscito alrededor de la cuestión. Cuando Jorge Busti sugirió la posibilidad de hacer un plebiscito, la Asamblea estuvo en contra. Entonces me parece que son temas que son delicados y que generan ciertas tensiones. Sí, delicados y complejos. Hay un entrecruzamiento y cuestiones que se conocen y otras que no. Digamos. Por eso me atrevo a hacerte una pregunta que también tiene su complejidad. En torno a esto, te hago la pregunta hoy, me la hago yo mismo, pero nada más que yo no encuentro la respuesta, así que te la paso a vos. Y por ahí yo tampoco. En torno a esto... ¿Debería generarse una nueva cultura para entender el tema de la minería, medio ambiente? ¿Cómo se discute? ¿Qué elementos se toman en cuenta? Sí, me parece que sí. Me parece que también hay que entender que son temas muy nuevos. O sea, la minería a cielo abierto es algo que es relativamente nuevo en el mundo, no solo acá en el mundo. Y sobre casi te diría la discusión sobre el medio ambiente también. También. Ahora, sobre lo cual incluso los gobiernos tienen pocas herramientas, digamos. O sea, porque tienen pocas herramientas técnicas, profesionales, no solo porque el Estado fue devastado en los 90, el neoliberalismo, todo eso que ya sabemos, sino también porque son temas que agarran a los gobiernos desprevenidos, simplemente por los gobiernos, sobre todo gobiernos o estados como el argentino, que no tienen una gran experiencia en minería, como puede tener el boliviano o el chileno, que no tienen las herramientas, simplemente porque son temas nuevos, sobre los cuales recién se está empezando a construir conocimiento, etcétera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Nathanson, director de Le Monde Diplomatique, edición Conosur. Ya te invitaremos otra vez para seguir con el debate.